Una vez más, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Todo cristiano es un guerrero, todo cristiano es un soldado, todo cristiano es alguien que batalla. Y el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 6 que tenemos que revestirnos de la armadura de Dios porque tenemos y estamos sumidos en una guerra. Demasiadas veces nosotros pensamos que por nuestra tendencia natural al egocentrismo, al individualismo, pensamos que lo que ocurre en nuestra vida, nuestras luchas en cuanto a nuestro propio pecado, nuestras propias debilidades, es algo personal e intransferible, como si fuera algo que no forma parte como si fueran batallas que no forman parte de una guerra mucho más grande. Pero la palabra de Dios nos da una perspectiva mucho más amplia. Y esto es para que nosotros podamos tener ánimo y fortaleza en nuestra lucha contra el pecado. Porque hay algo que es evidente y es que todo cristiano está luchando. Estamos luchando contra nuestro propio corazón pecaminoso que fabrica pecados una y otra vez y deseos pecaminosos una y otra vez. Estamos luchando también contra el mundo que nos seduce, nos dice lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer y trata por todos los medios de esclavizarnos como estábamos antes. Y por supuesto tenemos a ese gran enemigo que nunca cesa, que es el diablo, que con todas esas herramientas, el mundo y nuestros propios deseos pecaminosos, también va a actuar para tentarnos y llevarnos al mal de muchas maneras. La palabra de Dios dice que el diablo tiene maquinaciones, es decir, tiene planes, tiene propósitos. Y es claro que el diablo no va a perder el tiempo con aquellos que ya tiene, sino que va a luchar contra los que más odia, es decir, contra los hijos de Dios. ¿Cuál es entonces nuestra perspectiva de esta lucha? ¿Y cómo deberíamos actuar? Bueno, la palabra de Dios es muy clara en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por tanto, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin, con firmeza. Después entra a describir esa armadura. La pregunta que nos hacemos muchas veces, y este es el autoengaño que llegamos, es: ¿importa para algo que yo pueda vencer a la tentación? ¿Importa algo o tiene mucho más relevancia que para mí mismo el hecho de que pueda dejar mis hábitos pecaminosos, mis adicciones o mis ídolos secretos y vivir más en comunión con Dios, más en relación con Dios? ¿Importa algo si yo cedo en esa lucha o si yo fracaso en esa lucha? ¿No tiene que ver algo solamente conmigo? ¿No es algo que solamente es algo personal? Pues no somos francotiradores cristianos, sino formamos parte de un ejército más amplio. Pero también formamos parte de una lucha mucho más grande. Porque cada vez que nosotros rompemos los mandamientos de Dios, nos alejamos de Dios y vivimos en desobediencia contra Él, estamos en una rebelión contra nuestro Señor. Hay una lucha entre nuestro Señor Jesucristo y Satanás. Hay una lucha entre Dios y el diablo. Y en esa lucha estamos también nosotros inmersos, porque el diablo quiere por todos los medios destruirnos, hacernos engañarnos. Él es mentiroso y padre de mentira, es homicida, es engañador, es acusador. Y por lo tanto el diablo por todas las maneras trata de luchar contra los hijos de Dios para de esta manera hacer daño también a Dios, aparte de nosotros mismos. Esa es su gran labor y esa es su gran lucha. Y en esa lucha estamos nosotros tan inmersos que el pecado está ahí como una herramienta, como algo que nos puede hacer caer a un lado o a otro. Me explico. En esa lucha espiritual, dice el apóstol Pablo, nosotros no tenemos ningún poder. Porque dice que esas artimañas del enemigo, que es mucho más astuto que nosotros, es mucho más poderoso que nosotros, tiene unas herramientas que nosotros no tenemos. Solamente el poder de Dios,
solamente la gracia de Dios, solamente la armadura de Dios podrá hacernos perseverar, permanecer en el día de la tentación, en el día en el que podemos nosotros ser sacudidos por el pecado. Y esto lo muestra el apóstol Pablo diciéndonos que tengamos cuidado con ese enemigo. Porque el diablo primero nos seduce y nos trata de engañar y nos, como decimos vulgarmente, nos vende la moto, nos hace creer que el hábito pecaminoso, que las adicciones, que los placeres del pecado, que esos actos de desobediencia no tienen ninguna importancia, no van a cambiar nada, no van a afectarnos en nuestro ministerio, si tenemos un ministerio en la iglesia, no va a afectarnos en nuestras relaciones personales, no va a afectarnos ni en nuestra relación con Dios, no va a afectarnos de una manera relevante y por lo tanto le quita toda importancia al pecado y nos ceba con eso, engañándonos como se engaña al pez con el gusano y con el anzuelo detrás. Pero una vez que hemos caído y hemos hecho caso a las mentiras del diablo, de alguna manera manipulando nuestra conciencia y usando otras muchas cosas, una vez que hemos caído, entonces viene para acusarnos, entonces viene para devorarnos, entonces viene para decirnos, para lo tuyo no hay remedio, es en vano que sigas luchando, lo mejor es que te rindas, porque ya no importa tanto. Así que, de alguna manera, el diablo siempre tiene una respuesta para darnos con el fin de hacernos sentir fracasados y apartarnos de Dios, o llevarnos al cinismo, a la dureza de corazón, a la resignación no cristiana, a la idolatría, al cinismo y a cualquier otro de los pecados que de alguna manera están en nosotros latentes para esconder a otros pecados. Un pecado tapa a otro pecado y en verdad lo que se hace es multiplicarse hasta el infinito, multiplicarse hasta dañarnos de tantas maneras. Pero ¿cómo podemos hacer frente a esto? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. Al fortalecernos con la oración, al fortalecernos con la palabra de Dios, con el escudo de la fe, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con los pies del apresto del Evangelio de la paz, con el cinto de la justicia, al revestirnos del Señor Jesucristo, que es en definitiva la armadura de Dios, revestirnos de Cristo Jesús, podemos permanecer delante de nuestros pecados, delante de la tentación del diablo, delante de las seducciones del mundo. Podremos permanecer con su poder. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también generosamente con Él todas las cosas? Por lo tanto, estamos ya fuera de la condenación. Y por lo tanto, la guerra está ganada. Podemos perder batallas, pero la guerra la ganó Cristo en la cruz por nosotros, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es verdad que a veces hacemos excursiones para la carne, pero en realidad pertenecemos al reino del Espíritu. Y esto debería darnos perspectiva. Si pertenecemos al reino de Dios y estamos satisfechos con nuestro Rey, tenemos todo el aliciente del mundo, tenemos todo el ánimo del mundo, tenemos todos los recursos y la energía necesaria para luchar aún más por el pecado. Y si caemos en él, también tenemos toda la motivación del mundo para volver a levantarnos y reemprender el camino. Porque de la misma manera que el atleta cuando tropieza y cae no se queda postrado, sino que continúa hasta acabar la carrera aunque llegue el último, el buen atleta, así también nosotros, aunque caigamos, tenemos por delante la meta. Y no importa en qué lugar lleguemos con tal de que lleguemos y superemos la carrera. Acabemos la carrera con gozo, como también dice el apóstol Pablo, que emplea también estos términos, el término del atleta, el término del soldado, pero son muy semejantes y nos hacen ver cuál es nuestra condición como cristianos. Sí importa si nuestros pecados de omisión son derrotados y empezamos a vivir en el camino de buenas obras que el Señor nos ha preparado, si empezamos a dejar la omisión y a practicar la acción cristiana. Sí importa si vencemos la tentación. Sí importa si caminamos en la santidad.
sí importa si avanzamos como hijos de Dios, porque estos actos, estas acciones, estas pequeñas victorias, esta tendencia, esta carrera nuestra, honra a Dios, le glorifica, le adora, le satisface. Es la mejor alabanza que podemos dar a Él. Y esto engrandece al Señor y hace que nuestros corazones se ensanchen y tengamos más poder y más gracia y más aliento y ánimo para seguir adelante. Por eso dice el apóstol Pablo, dejando lo que queda atrás, metiendo lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, conocerle a Él, vivir para Él. El pecado es un lastre, el pecado es una amarra, el pecado es una cadena, el pecado es un engaño, el pecado es una droga, el pecado es todo aquello que nos separa del Señor Jesucristo y por lo tanto tiene una gran importancia. No dejemos que el diablo nos engañe con esa mentira de que no es tan importante, de que otros muchos lo hacen, de que al final no se va a notar, que todas esas cosas son cosas naturales. No nos dejemos engañar por eso. Hay poderes malignos contra nosotros, hay artimañas del enemigo contra nosotros y tenemos la fortaleza y el poder del Señor para vencerlos. Revistámonos de esa armadura de Dios por la fe. Revistámonos del Señor Jesucristo y ya no proveeremos para los deseos de la carne. Tomemos por la fe la victoria de Cristo contra nuestro propio pecado. Y démonos cuenta que si nosotros estamos ganando pequeñas batallas, aunque la guerra está ganada en Cristo, pero esas pequeñas batallas le dan gran satisfacción a nuestro gran general, a nuestro Rey, a nuestro Salvador, que Él es glorificado en ello. ¿No quieres tú glorificar a Dios? ¿No quieres tú que el Señor te agrade? Que el Señor se agrade en ti? Porque al final, si eres un buen soldado de Jesucristo, como le dice el apóstol Pablo, pues entonces vas a militar para Él y vas a renunciar a los enredos del mundo para ser un buen soldado de Él, para mostrarle tu lealtad, tu amor, tu agradecimiento a todo lo que ha hecho por ti, a todo lo que ha hecho por nosotros en aquella cruz. Y también usando la provisión que Él nos ha dado, esta armadura de Dios, tenemos la victoria. Por eso dice el apóstol Pablo, orando con toda oración y súplica en el Espíritu, usando esta armadura maravillosa y fortaleciéndonos en el poder de la gracia de Dios que nos va a dar la victoria frente al pecado. Tengamos ánimo, tengamos fuerzas, tengamos entonces ese anhelo de ser leales a nuestro Señor, de ser fieles al Señor, de caminar con Él. Y aunque el enemigo sea poderoso, más poderoso es Él. Aunque el mundo esté ahí, Él ha vencido al mundo. Aunque el pecado y los deseos pecaminosos estén ahí, Él los venció y los derrotó en la cruz, nos perdonó nuestros pecados y tenemos entonces toda la energía del mundo, todo el ánimo y toda la motivación que es el amor de Cristo y el poder del Santo Espíritu de Dios para vencer el pecado. Entonces luchemos hoy por la gracia de Dios, luchemos hoy para que nuestros labios le adoren y no digan cosas improcedentes. Luchemos hoy para que nuestras mentes piensen en Él y no en lo malo. Luchemos hoy para que nuestros cuerpos sean herramientas de Dios para servirle. Luchemos hoy para hacer el bien a otros, para vivir en el camino de buenas obras que Dios preparó de antemano, para que caminemos en ellas. Luchemos hoy para fortalecernos en la gracia de Dios y, como buenos soldados de Jesucristo, al fortalecernos en Él, estemos dispuestos a renunciar a lo mundano, renunciar al peso y el pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. A través de Él vale la pena entonces obtener la victoria y gocemos esa victoria. Vamos a gozarla. En este tránsito de la santificación, el Señor nos ha dejado aquí, en este tránsito en este proceso de la santificación, para que experimentemos su poder, para que experimentemos su gloria, para que vivamos en humildad, en dependencia de Él y para otras muchas cosas positivas. Por lo tanto, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como dice aquí, tomemos entonces su gran poder, ese gran poder, para vivir en comunión con Él, para vencer
al pecado, para vencer al mundo, también en Cristo para vencer a Satanás. Vamos entonces a pedírselo al Señor, vamos a orar. Señor, nosotros no tenemos ningún poder contra nuestro pecado. Tenemos más bien poco o ningún poder contra las artimañas del mundo, y mucho menos contra el diablo. Pero tú sí puedes. Señor, protégenos de toda tentación. Danos tu poder cuando ella sobrevenga. Si tiene que venir la tentación, Señor, danos tu poder por medio de la coraza de justicia, por medio de cada una de las partes de esta armadura tuya, y sobre todo tu fortaleza, sobre todo tu poder por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, derrotar nuestros pecados y ser leales al Rey, porque sí importa si te agradamos o no, sí es de vital importancia. Si hemos caído, levántanos. Cuando caigamos tú nos vas a levantar y fortalecer, porque tú, Señor, no rematas a los heridos, sino que los sanas y los vuelves a poner en el frente de batalla. Gracias, Señor, por tratarnos así. Ayúdanos entonces, por tu misericordia, a vivir para ti hoy, revestidos del Señor Jesucristo. En su nombre, humildemente te pedimos este favor. Amén. Bueno, hermanos, amigos, nos vamos a encontrar el día de mañana si el Señor en su gracia nos lo permite. Un abrazo para todos, que tengáis feliz día.